Programa de verano gratis, así como lo oye, gratis. Papá, mamá, si usted tiene chicos entre los 12 y los 17 años, inscríbanlos en LEAP, programa de verano gratuito de la Escuela Stewart. Clases, paseos escolares, almuerzo caliente diario, todo gratis. Este verano descubre un sinfín de oportunidades para sus hijos. Para información, llame al 804-740-3394, extensión 6586. Bienvenido, ya escucharon allí la información del programa LEAP. Tenemos aquí con nosotros a Claudia Ramírez, que es la que maneja todo esto, la directora de este programa por varios años. Claudia, bienvenida a Radio Poder, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Oscar. Pues feliz de estar aquí contigo, saludando a tu audiencia y comentándoles un poquito más acerca del LEAP. Excelente, vamos a hablar acerca del programa, acerca de un poquito de la historia del programa también y historias de éxito, ¿verdad? Que han nacido, pocas de las muchas, Claudia. Tenemos también una invitada, creo que la presentes de una vez para que la gente sepa. Claro que sí, va a estar con nosotros Ana Carla Barrios. Ella es una chica que se graduó del programa LEAP, lo hizo por muchos años y hoy por hoy está casi por terminar su carrera universitaria, estudia en George Mason University y bueno, ha sido un apoyo incondicional, siempre pasa a visitarnos, es una inspiración para los chicos más jóvenes que escuchan que bueno, sí vale la pena dedicarle el tiempo al verano, a echarle ganas a los estudios, porque bueno, siempre es un paso más que dar en el camino a su carrera universitaria. Así que te damos la bienvenida. Ana Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, espero que ustedes también están bien hoy. Estoy muy emocionada de estar acá, entonces gracias a usted, Oscar, y también a la señora Ramírez por darme la invitación. Excelente. Bueno, Ana, tú fuiste parte del programa LEAP. ¿En qué año fue? ¿Te acuerdas? El primer año que participaste. Yo entré, creo que fue el verano del 2015. Okay. Y entré el primer año que se puede al LEAP, entonces es el verano antes de entrar al 8º grado, el último año de la secundaria, el middle school. Y yo hice todos los 5 años ahí en LEAP. Bueno, así que eres, tremenda representante Veterana del programa LEAP. Cuéntanos Sí. un poquito, Claudia, acerca de la historia de este programa. ¿Cómo nació? ¿Cuál era ese interés de los creadores de LEAP y la historia? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, por ahí en el año 2007, la señora Melanie Rodríguez, profesora de español de la Escuela Stewart, se dio cuenta de que había como un vacío, una necesidad de inspirar a los jóvenes latinos a seguir estudiando. Nosotros formamos parte o trabajamos para una escuela privada muy pequeña en el West End, en Richmond. Y la verdad es que nuestros estudiantes tienen muchas oportunidades por eso mismo, por ser una escuela pequeña y tener clases no individualizadas, pero sí bien particulares a sus necesidades. Entonces ella se dio cuenta de que sería magnífico tener un ambiente así para chicos latinos, que tuvieran acceso a conocer una escuela en la cual la atención va a ser bien cercana, qué necesitan, en dónde necesitan apoyo. Entonces esa fue más que nada su inspiración, decir, ¿por qué no hacemos que nuestra escuela, con el modelo que tenemos de profesores, sea más grande? O sea, no sea exclusivamente para la comunidad de Stewart que va a clases, decir, en el año escolar de agosto a mayo, sino hacerlo también una oportunidad viable para los veranos. Wow. Así es. Y así comenzó entonces esa idea de abrírselo también a mucha más comunidad. Y en los años que lleva este programa, pues ha crecido muchísimo. ¿Qué es lo que se ofrece durante el programa? ¿Dura cuántas semanas? El programa dura 4 semanas. 4 semanas. Así es, el programa dura 4 semanas, todos los días clases, de 9 a 3. Y no quiero que me escuchen y digan, ay, no, era la escuela de 9 a 3. No necesariamente. En la mañana siempre tenemos clases académicas y en la tarde siempre tenemos actividades que son más divertidas. De repente puede ser clases de fotografía o clases de educación física, clases con algún laboratorio de ciencias, pero haciendo experimentos, o clases de ajedrez, cosas que permiten que los chicos crean comunidad, que compartan, que no sea exclusivamente una clase suele ser de que el profesor habla y los chicos se sientan y están calladitos y no más. Pues lo que queremos es que los chicos se identifiquen con los otros, hagan amigos
Entonces ese espacio lo abrimos en las tardes. Pero claro, también es el verano, no queremos estar ahí encerrados en la escuela. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a paseos escolares. Un paseo importantísimo para nosotros es visitar una universidad. Nosotros reconocemos la necesidad de que para muchos chicos latinos aquí en el área de Richmond, sus papás no necesariamente fueron a la universidad, y si fueron a la universidad quizá fue en su país de origen, como es mi caso. Entonces no es necesariamente una conexión fácil decir, yo voy acá a la Universidad de Richmond o yo voy a la Universidad de VCU a ver cómo es la cosa. Entonces nosotros vamos y tratamos de visitar una universidad diferente todos los años. Porque, por ejemplo, en el caso de Ana Carla, ella visitó pues varias universidades con nosotros. No fue que nada más visitó una y dice, bueno, fue esa la que tuve que escoger. Cierto, porque ella participó a los 5 años, así que tuvo oportunidad de visitar algunas universidades. Y lo que comenta Claudia acerca de, otro día de clases y ya terminé, porque el verano, me imagino, Ana, que tú tuviste, no sé, ese mismo pensar cuando te inscribieron. Sí, yo me enteré, o mis padres se enteraron del programa LEAP por una amiga, y esa amiga tenía una hija que estaba teniendo a LEAP, y mi mamá dijo, tú vas a ir a este programa para que aprendas más y aprendas sobre, o sea, cómo aplicar a las universidades y tomar el examen SAT y todo eso. Sonaba muy divertido. Sí, muy divertido. Yo rogándole, por favor, no me hagas ir a este programa, no quiero ir, no voy a tener amigos, no quiero ir a la escuela por el verano. Y entonces yo sí pensé así que iba a ser, o sea, como dicen, summer school. Sí. Pero obviamente no era lo que yo me esperaba, pero me gustó mucho, obviamente. Sí, dicen mucho, yo pienso que le pasa a todos, Ana, no conozco a nadie, ¿verdad? Y pues, obviamente nadie se conoce a nadie. Claudia, los padres, yo tengo esa misma experiencia, que tenemos que empujar muchas veces a los niños a hacer algo que de repente es inusual para ellos, pero sabemos que es de beneficio, como es el programa LEAP, ¿verdad? Que los padres no se convenzan, que los niños digan, no quiero estudiar, que eso no los convenza. Absolutamente, porque pues no le daríamos la llave del carro a un niño de 13 años, no le Eso mandamos, le mandamos a hacer la compra solo al mercado, ni lo hacemos responsable de las cuentas del banco. Entonces, si el niño no puede tener la responsabilidad de hacer ese tipo de cosas, pues está en los padres tomar la mejor decisión para el futuro de los chicos, la mejor decisión para su futuro académico, escolar, cosa de que los chicos tengan mejores oportunidades. Pues sí, es más divertido jugar videojuegos, estar en la casa, y más divertido entre comillas, porque realmente cuando uno está solo, ¿qué tanto se divierte? Ahora bien, si estás en una clase con unos 6 chicos, 3 te caen bien, otros 4 te caen más o menos, pero ¿qué? Tienes un amigo, te haces súper cercano a alguien, y entonces ¿qué? Van a comer todos los días, van a la clase de PE, juegan básquetbol, la pasan entretenido. Te comentaba de los paseos escolares porque hay cosas que son inolvidables. Sí. Y una cosa que es un highlight o un recuerdo que ellos siempre se quedan es el día que vamos a nadar. Pues sí, es el verano. Generalmente hemos contado con el apoyo de Nova. Nova Swimming nos invita un día en el programa y vamos a nadar allá. Ahorita estamos trabajando con otras, siempre queremos tener socios en la comunidad. Sí. Trabajando, por ejemplo, con la YMCA, porque bueno, es muy divertido tener una piscina por la tarde, pero ¿qué tal si lo alargamos a todo un día y que no sea una piscina indoor, sino que sea una piscina afuera y que nos dé el sol y disfrutarlo? Entonces, para mí es muy importante que los chicos y los papás sepan de que no dudo de que las escuelas a las que atienden sus hijos los están encaminando, pero nosotros tenemos una cosita adicional y es que las necesidades de los chicos latinos son diferentes. El programa por eso también tiene clases de español, porque reconocemos la importancia de manejar el idioma. Un segundo idioma es prácticamente una carrera. También tenemos esta cuestión de que todo el college counseling, la orientación universitaria o vocacional, está especialmente diseñada para chicos que son latinos. Claro, el colegio del que ellos van les dirá, pues, a qué universidad, por aquí, por allá, pero una cuestión bien generalizada. No se identifican especialmente con la población latina. Los chicos cuando van al LEAP empiezan a escuchar de las becas. Hay cantidad de becas que son exclusivas para latinos, cantidad de oportunidades que las universidades ofrecen exclusivamente para latinos. Entonces, mientras más información tienen, pues mejores decisiones pueden tomar en un futuro. Yo quiero dar la información de una vez para que los padres lo puedan anotar.
Este programa es para niños con herencia latina, ¿verdad? Del 8º grado, que van a entrar al 8º grado o al 12 grado, y va del 17 de junio al 12 de julio. Puede llamar para poder tener más información al 804-565-2334 con la extensión 6586. Puede comunicarse a Radio Poder también. Nosotros le enviamos toda la información y luego Claudia nos va a decir un poquito acerca del proceso de inscripción, ¿verdad? Para que ya lo vaya preparando, para que usted se vaya animando a hacerlo. Algo que comentaste acerca de los highlights o los momentos que los estudiantes recuerdan. Ana, algo que me di cuenta también del programa, que les ayudan a sentirse orgullosos de sus raíces. No sé si eso te pasó a ti también, Ana, en el programa. Sí, fíjese que yo estaba durante esos años a la edad 12 quiero decir como hasta el 16, yo como crecí yendo a escuelas que no había mucha gente latina o gente de color, yo me sentía muy perdida y hasta llegué al punto donde me sentía como avergonzada de ser hispana y no hablaba mucho el español, no quería hablar el Oh, wow. español Okay. y no tenía amigos latinos. Entonces, cuando llegué al LIB, yo me sentía inmediatamente, la verdad, desde el primer año, sentía que por fin tenía esa comunidad que yo quería tanto. Wow, okay. Y desde esos 5 años que estaba en LIB, la verdad, lo que amé más, obviamente amé los maestros que estaban, las clases, las actividades, todo, pero lo que me gustó más fueron los amigos que hice allá y la comunidad, la verdad. Los amo mucho hasta hoy, tengo 21 años, todos estamos en diferentes lugares, todavía nos hablamos y siento que sin el programa yo no estaría acá y no estaría tan orgullosa de ser mexicana como soy ahorita. Wow. Claudia, ¿qué te parece escuchar eso? Porque va más allá de lo académico. Yo sé que uno de los propósitos principales del IPE es como darles un poquito más de empuje académico, pero esto de la identidad de latino, eso es, oye. Un orgullo para nosotros, es una alegría. Una de las cosas que celebramos en LIB es el espíritu. Entonces decimos, bueno, además es la semana de espíritu escolar y algún día nos disfrazamos que del 4 de julio porque está cercano a esa fecha, alguna vez nos disfrazamos que de hawaianos. Los chicos escogen los temas. Pero el día que ellos van con ropa de su país de origen o de sus padres, que traen la bandera, es magnífico, es precioso. Siempre tenemos fotos bellas, recuerdos hermosos, en los cuales los chicos están orgullosos de sacar su bandera, orgullosos de traer su camiseta, así sea del fútbol, de su equipo, incluso hemos tenido chicos que dicen, no, mamá, es que me tienes que buscar o traer o hacer el traje típico completo y que se vienen, bueno, de pies a cabeza, preciosos, coloridos y más que nada orgullosos. Así que es parte, todo eso es sí, van a aprender, se les va a motivar que continúen su carrera, ¿verdad? De high school y más allá, como lo hizo Ana también, que está en este momento en una universidad siendo pues de un ejemplo, ¿verdad? Y antes de continuar, mira, tenemos comentarios aquí de algunas personas en vivo que nos están diciendo. Paola Garzón dice, excelente programa. Glenda Camposano dice, también excelente programa para todos los grados, buenísimo. También por acá Irma Serrano dice a las mamás, mamis, yo tengo a mi niña ahí y la verdad lo recomiendo. Así que también tenemos a las mamás, a los estudiantes recomendándolo, el programa de LIP, que recuérdanos nuevamente, o no recuérdanos, vamos a hablar ya de ¿cuál es el proceso? Claro que sí, con muchísimo gusto. El proceso, quiero ser muy honesta con los padres, es un poquito, no voy a decir rebuscado, pero sí tiene varios pasos. ¿Por qué? Porque queremos niños que quieran participar. Idealmente los padres los van a guiar, los van a empujar un poquito. Y entonces, ¿qué pedimos? Pedimos 2 documentos. Al no ser estudiantes de nosotros tiempo completo, necesitamos como una foto en el momento para conocerlos. ¿Cuál es la foto? Sus calificaciones y su recomendación del profesor de inglés. Son 2 documentos que necesitamos indispensables para ser parte del programa. Ahí en la página de internet del programa, que es stewardschool.org,
www.ecos.org/lib. Ahí tienen la aplicación. Es una forma que tienen que llenar. Ahora bien, no se asusten. No quiere decir que si el chico tiene una C o una D no lo vamos a admitir en el programa. Porque de repente una cosa se combina con otra y dice, la profesora de inglés es un chico que trata mucho, que se pone un esfuerzo, que hace lo mejor del mismo. Entonces, ¿qué decimos? Ese chico merece estar aquí. Si es un chico que tiene puras A's, bueno, saca 100 en todo, fantástico. Pero queremos un chico que quiera tratar, que quiera identificarse con su cultura, que le interese su bienestar, el bienestar de su familia, porque muy importante para la familia saber que cuando el chico progresa académicamente, pues es el progreso de toda la familia, es una inspiración para sus hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, vayan a la página de internet, completen la aplicación. Ahí en la página van a conseguir un formato que se llama Teacher Recommendation. Ese, bien sea en papel o bien sea en un link, se lo pueden mandar al profesor de inglés de su hijo y ya con eso quedamos. Otra parte que les quiero ser muy honesta. El programa, por supuesto, incurre en gastos. El programa incurre en gastos para los alimentos de los niños, en la transportación para los paseos, evidentemente el salario de los profesores, libros, materiales. Así que bueno, nosotros necesitamos que el chico que vaya al programa se comprometa, es decir, vaya todos los días a clases, aprender y hacer amigos. Entonces tenemos un depósito de $50. Okay. Ese depósito se paga online y ese depósito es exclusivamente decir un poquito, bueno chico, te estoy invitando a este programa, tómalo en serio. El día que se acaba el programa es el día 12 de julio, este año comenzamos 17 de junio, terminamos el 12 de julio. El día lunes, 15 de julio, su hijo atendió, su hijo cumplió con todos los requisitos, esos $50 van de vuelta a su cuenta del banco, no se preocupe, que no necesitamos cobrar, no estamos cobrando el programa, queremos que haya un compromiso por parte de la familia de que el programa es interesante, tiene mucho que dar y queremos que lo aprovechen. Excelente, así que desde ya puede platicar con la maestra de inglés de su hijo, ¿verdad? Así es. Y poder, una carta de recomendación, no necesariamente es una carta de decir es un excelente estudiante. Es de hecho un formato. Entonces la profesora, a veces cuando le dicen a los profesores, oiga, escribo una carta, dice el profesor, ay, ¿qué voy a poner? Y yo qué tan ocupada que estoy. Es un formato y en el formato es nada más como para chequearlo con palomitas. Bueno. Es creativo, está involucrado en la clase, participa, levanta la mano. O sea, es como para conocer un poquito más del chico y el profesor nomás le toca firmarlo y poner su teléfono. Así que no es una gran cosa difícil para el profesor o una cosa más, no se sientan mal porque no les estamos haciendo un extra trabajo. Perfecto, así que esa forma, usted va a la página, se la envía o hace contacto con la maestra o maestro de inglés. También las calificaciones, pedir las calificaciones. Así es. Okay. Calificaciones oficiales del chico y no se asusten, si tienen buenas calificaciones, excelente, y si van ahí más o menos, pues para eso está el programa, para apoyarlos, para reforzar lo que es el inglés, lo que es las matemáticas durante el verano, y entonces el año siguiente, cuando empiece el curso, pues se sienta bien fuerte en lo que son sus clases más importantes académicamente. Ok, los $50 de depósito, ¿verdad? Y luego al finalizar el programa de una manera exitosa, pues le devuelven esos $50. ¿Y hay alguna entrevista, hay algo entre medio? No, realmente no. Cuando han mandado todos los documentos, yo me pongo en contacto con la familia y le digo, depende de lo que digan los papeles, sí. ¿No? Sí, claro, el chico ha sido admitido, ahora puede registrarse. Entonces son varios pasitos, pero si estamos en comunicación, me pueden dar una llamadita por teléfono, por correo electrónico. Estoy al tanto para apoyarlos en lo que sea necesario en ese proceso. Perfecto. El número de teléfono nuevamente es el 804-565-2334, la extensión 6586. La inscripción ya está, que comiencen a inscribirse. Ya está abierto, el proceso empezó, ya tenemos varios chicos registrados. Tenemos por ahí de 60 cupos. Muchos de los chicos que vuelven al programa es porque lo han hecho año tras año tras año. En el grado que tengo 12 cupos abiertos completamente, es en el grado de los chicos que están ahora mismo en séptimo y pasan a octavo, porque ellos son los nuevos. Entonces no hay nadie que regrese, porque pues el curso está completamente abierto para ellos. Pero sí, por favor, empiecen a mandar sus registros, porque mientras más pronto tengamos su aplicación, pues más pronto podemos darle su OK y su registro para que ya queden y no estén por fuera en el programa y no estemos
carreras a última hora, que eso es una cuestión que nos caracteriza un poquito. Pero ya no, este año no, este año no. Este año no. Este año no, este año no. Bueno, entonces, es para jóvenes, por ejemplo, que están en este momento en el 7º grado, ¿verdad? Exactamente. Ok, que van para el 8 y en adelante. De acuerdo, hasta el 12. Ok. Es decir, los chicos, el último año que pueden participar son los que son juniors o que están en el grado 11 y van para el grado 12. Ujú. Porque bueno, ya el grado 12 ya se gradúan en el verano, ya van más bien buscando cuáles son las próximas oportunidades, si van a ir al community college o a la universidad. Perfecto. Hablando de la universidad, Ana, cuéntanos un poquito acerca de lo que estás estudiando allí en la universidad. Yo ahorita estoy en mi tercer año de la universidad. Wow. Me falta un año y ahorita estoy estudiando Global Health o salud global. Y es como cuando yo entré, yo estaba estudiando enfermería porque en el high school yo estaba en otra escuela y estaba estudiando medical assisting Sí. y saqué esa certificación y entonces yo pensaba entrando a la universidad, yo quiero ser enfermera, yo quiero continuar esto y lamentablemente a las 2 semanas yo pensé, ya esto es muy difícil, creo que esto no es para mí. Y ese mismo semestre, mi primer semestre de la universidad, estaba tomando una clase que se llamaba Introduction to Global Health o Introducción a Salud Global. Y me gustó mucho porque era un poco médico, era un poco del medio ambiente y entonces entré más a eso y ahora estoy estudiando eso, estoy más, o sea, ¿cómo decir? Más en las materias que Disfrutándolo más a lleno. específicas. Sí, sí, sí. Ajá. Y Sí, ya esperando terminar. Y entonces, lo que yo quiero hacer en el futuro es poder viajar a otros países que necesitan más ayuda en, en ¿cómo se dice? En sanitation. Ujú, O ujú. sea, Sanidad, sí, sí, sí. ajá. Y, o sea, poder vivir más como nosotros que tenemos tanto y no siento que no apreciamos lo que nosotros tenemos en este país y las oportunidades que tenemos. Y muchos países no tienen eso, entonces yo quiero estar ahí entre ellos y aprender de ellos y de su cultura y ayudarlos. Entonces, A tener una en vida, eso estoy. a tener una vida saludable con cosas simples que echamos nosotros así como de ya por dadas. Y qué alegría, porque obviamente el español, que por un tiempo no lo quisiste tanto, te va a ayudar muchísimo en tu Ujú, futuro. Y eso es lo que creo que muchos de los estudiantes se están dando cuenta, que tienen un regalo de haber nacido en cultura hispana y americana. Y me imagino que hay una mezcla también más, ¿verdad?, de los que llegan los estudiantes. Te voy a dejar que hagas las últimas palabras, Ana, también antes de despedirte, que animes a los padres y animes a los estudiantes. ¿Qué palabras le dijeras primeramente a los papás para que a los participen? papás. Sí. Yo les diría que no dejen de empujar a sus estudiantes, a sus hijos, aunque les digan que no, que les Ah, digan bueno. no, yo me quiero quedar en casa. Es una gran oportunidad para ellos Ex- que yo nunca he encontrado otro programa así en ningún otro lugar y la verdad estoy muy agradecida y yo sé que sus hijos también van a ser muy agradecidos de ese programa en su futuro. Eso está Y buenísimo para los padres. Y para los hijos, ¿qué les dices? a los hijos yo les digo lo mismo, yo sé que ese primer año se va a hacer un poco difícil hacer amigos y acostumbrarse a, o sea, ir a la escuela, eso piensan, pero la verdad es muy divertido y la comunidad y los amigos que vas a hacer en esos 5 años es algo de por vida, la verdad. Y yo sé de seguro que yo no estaría aquí donde estoy ahorita sin el programa LEAP, la señora Ramírez, la señora Rodríguez Sí. que antes estaba, los maestros, todos los maestros, y a la comunidad. La verdad, yo soy muy, muy, muy agradecida del LEAP y hasta yo me gradué del LEAP ya hace 4 o 5 años y yo sigo hablando del LEAP, pensando en LEAP, yendo a visitarlos. Es algo que espero que siga el programa Por muchos muchos años años. más, por Ujú. muchos años más. Entonces,
Claudia, para recordarles, el programa es LEAP, que es en sus siglas en inglés y en español. Es Latino Education Advancement Program. Es un programa de avance educativo, exclusivo para latinos, muy importante. Y inicia este 17 de junio, pero usted tiene que ya prepararse. Como dijimos, por favor, póngase en contacto. Primeramente, llame. Puede llamar por teléfono. Claro que sí. Una llamadita, por favor, comuníquese con nosotros, que con mucho gusto le guiaremos en el proceso. La verdad que estamos muy emocionados de la generación que vaya uniéndose, ¿verdad? Cuando usted escuche el programa, en este momento, si usted está por la página de Facebook, compártalo, por favor. Llame al 804-565-2334, extensión 6586. Si no contesta, usted deje mensaje, su número de teléfono, que Claudia le va a regresar la llamada rapidísimo. Y el proceso sí lleva unos pasos, pero no son tan difíciles. El contacto principal con el maestro o maestra de inglés, que ya comience usted a hacer ese contacto, ¿verdad? Y revise la página y vaya diciéndole a su niño, vas a estar participando en un programa muy divertido en este verano, ¿verdad? Sí, para que lo vaya preparando mentalmente. Así es, porque van a ser amigos. La cosa más increíble es que parece que no, parece mentira, que, oh Dios, pero sí, hacen amigos, crean comunidad, mejoran su español y bueno, están avanzando en todo lo académico para poder ingresar a esa universidad y sobre todo, como sabemos todos en este país, que es tan cara la universidad, tener las herramientas necesarias para pedir una beca, para poder tener un subsidio adicional, porque tienen las herramientas para pedirlo. Saber que está toda esa ayuda económica, que hay mucho dinero, hay muchas oportunidades, pero hay que poderlas aprovechar, hay que saberlas tomar y no dejarlas. Y ese punto, hay muchos puntos, la verdad, que podemos resaltar. Ese también de visitar las universidades y ver cómo son, cómo funcionan, y que el joven pueda participar varios años, pues le va a ayudar muchísimo a visualizarse en un lugar donde de repente por muchos años nunca se visualizó, ¿verdad? Así es. Es común en la comunidad hispana decir, bueno, es que ahora que termine la escuela, nomás la termino y me pongo a trabajar. Pues sí, está bien, claro, no tiene nada de despreciar esa situación, si es la necesidad que el chico tiene, la respetamos, pero va a ser un gran paso tanto para el chico como para su familia que tengan un título profesional. Evidentemente para poder apoyar a sus padres, para poder apoyar a su familia en un futuro. Ese título profesional les abre miles de puertas para conseguir mejores trabajos y por supuesto al tener un trabajo y un título universitario pues es un mejor ingreso. Entonces tener eso en cuenta para ir pensando en un futuro de que sí vale la pena estudiar, sí vale la pena seguir conectado a esa comunidad académica para poder disfrutar esos frutos. Gracias, Ana, por tu tiempo. Gracias, Ana. Gracias. Bendiciones para ti, Ana. Ahí está entonces un ejemplo y algo bonito también que podemos destacar de esto, como Ana lo mencionó, es de que se hace comunidad y hasta la fecha ella tiene contacto con estas personas que también quieren avanzar, ya son adultos y claro, nosotros como adultos sabemos que las conexiones son importantes. Uno nunca sabe que necesite una llamadita a aquel amigo, aquella compañera y, ¿verdad?, te salva la vida. Así que son buenas conexiones. Totalmente. Y por supuesto desde un punto de vista escolar y universitario, pero también desde un punto de vista social, conociendo a Ana bien como la conozco, sé que a través de su amiga colombiana, una muy buena amiga de años, a través del LEAP, pues ha visitado Colombia y ha disfrutado toda esa cultura colombiana con ella. La otra chica que es su amiga, entonces también mi estudiante del LEAP, incluso hoy por hoy me apoya en todo, pues entonces ha visitado México con Ana, entonces son unos intercambios culturales interesantes que dicen, ya que los chicos son mayores, que los chicos están trabajando, que tienen cierto ingreso, bueno, abrir todas esas oportunidades sociales, turísticas, culturales, de poder aprovechar y conocer del otro y aprender más. Qué bonito ser parte, y me imagino que para ti, Claudia, es un honor poder ser parte de un programa como este que está marcando las generaciones, y usted como padre de familia tiene oportunidad de que su hijo participe. Como Ana lo dijo, ella no ha visto un programa como este en ningún lado, así que si lo tenemos en esta área metropolitana de Richmond, ¿por qué no utilizarlo completamente gratis? Un depósito de $50 que se lo devuelven al final, la verdad que solamente para demostrar un poquito ahí de desempeño, pero lo invitamos a que participe en el programa LEAP. Claudia, un placer platicar contigo. Muchísimas gracias, qué alegría estar contigo, Oscar, gracias por todo. Escuche la información.
Este verano, la diversión y el aprendizaje se unen en LEAP, programa gratuito para chicos de 12 a 17 años de la Escuela Stewart. Clases y paseos divertidos, oportunidades de hacer nuevos amigos y vivir experiencias inolvidables. LEAP es gratis y exclusivo para jóvenes latinos. Informes, señora Claudia Ramírez, 804-740-3394, extensión 6586. O visite stewartschool.org/LEAP. ¿Necesitas información